El día de hoy se va a hacer la sexta exposición de este ciclo. Será a cargo del profesor Orestes Bueno, que nos va a exponer acerca de polaridad en monotonía generalizada. El profesor Orestes Bueno hizo su pregrado en la UNI, maestría en el IMCA y obtuvo su doctorado en el IMPA. Actualmente es profesor investigador en la Universidad del Pacífico. Bueno, le cedo la palabra al profesor Orestes Bueno. Y por favor, una observación es que intenten no activar sus micros para tener un orden en la exposición y que cualquier falla o duda que tengan lo puedan escribir por chat y se le hará llegar al profesor. ¿Está bien? Bueno. Ok, buenas tardes con todos. Gracias por asistir. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Cosa aparece algo, no sé por qué. Ahora sí. ¿Lo ven? Vamos a cerrar esto. Listo. Entonces, bueno, es un gusto estar aquí. Siempre de cuando en cuando tengo el placer de dar una charla para el grupo de estudiantes de matemáticas de la Facultad de Ciencias. Este ya he perdido la cuenta. Quizás sexta vez, no estoy muy seguro. Bueno, lo que voy a hablar hoy día es, bueno, es un tema que he estado trabajando en conjunto con John Cotrina, que también es de la Universidad del Pacífico, y también es egresado de Ciencias, que se llama Polaridad en Monotonía Generalizada. En realidad, la charla de hoy trata de, es una versión comprimida de dos papers que tenemos, y bueno, tiene que ver con, bueno, como dice el nombre, ¿no? El título, monotonía generalizada. Entonces, para hablar de monotonía generalizada, primero tenemos que hablar de qué cosa es monotonía. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Se ve bien, ¿no? ¿Hay alguna observación? Pienso que todo está fluyendo, ¿no? Está. Entonces, el objetivo principal perdón, el objeto principal de estudio de este trabajo es los operadores multivaluados. ¿Qué cosa es un operador multivaluado? Un operador multivaluado es una función que, mm, que lleva, no, que lleva, bueno, elementos de un conjunto U a elementos, no de un conjunto, sino de la potencia, bueno, de un conjunto sí, pero, pero en principal de la potencia de un conjunto. ¿Está bien? Que es está denotado de esta manera, ¿no? PDB, ¿no? ¿Está bien? O sea, básicamente es una función que lleva puntos en conjuntos. Por eso se le llama multivaluado, porque la imagen de un T de U acá viene a ser un subconjunto de conjunto B. ¿Está bien? Este tipo de función, de multifunciones también se le llama, se denota de esta manera, ¿no? En lugar de U rayita o flechita B, con dos flechitas, ¿no? Para indicar que la función T está llevando un punto de U en un conjunto de B, en un subconjunto de B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Y acá voy a... ¿Está? Entonces, un operador multivaluado de un conjunto A a un conjunto B, ¿está bien? Significa que en lugar de escribir B igual a T de U, ¿está bien? Vamos a decir que B pertenece a T de U, porque este T de U es un conjunto, ¿no? Un ejemplo súper simple de ese tipo de funciones o de operadores, vamos a llamarlo operadores, es por ejemplo, algo así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? T de R, dos flechitas a R, T de X puede ser el conjunto, digamos, menos 1, si X es negativo, el intervalo menos 1, 1, si X es 0, y el conjunto unitario 1, si X es mayor que 0. Ese es un ejemplo de operador multivaluado. Cada X real le asocia un subconjunto de los números reales. Normalmente, bueno, en la mayoría de casos ese conjunto es un conjunto unitario, tiene pinta de una función. Si nosotros dibujamos esto como gráfico, se puede hacer. Sería algo así. ¿Está bien? Para X negativo es menos 1, para X positivo es 1, pero para X igual a 0, la imagen
es que el intervalo menos 1, 1. Entonces, y eso gráficamente se ve así, ¿no? Se dibuja así de esta manera. ¿Está bien? Y ese es el gráfico de un operador multivaluado. Se define el gráfico de un operador multivaluado. El gráfico son los pares ordenados x, y, tales que y pertenece a t de x, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué cosa es el dominio de un operador multivaluado? El dominio de un operador multivaluado son todos los elementos vamos a considerarlo así, todos los elementos de U, tales que el t de x no es el conjunto vacío. Y acá, bueno, es una especie de abuso, no es un abuso, se puede considerar como un abuso de notación, ¿no? Porque si estamos definiendo operador multivaluado como una función que lleva U en potencia de B, bueno, se supone que el dominio de este T debe ser todo U, ¿no? ¿Está bien? Pero vamos a trabajar vamos a reescribir o redefinir el dominio como los elementos donde el T de X no es vacío, ¿no? Ese va a ser, a eso lo voy a considerar o lo voy a llamar el dominio del operador multivaluado. ¿Está bien? Y muchas veces es habitual considerar o hacer una identificación entre el operador y el gráfico, ¿no? ¿Está bien? O sea, muchas veces podemos identificar un operador con su gráfico, ¿no? ¿Está bien? Y eso es lo que esa notación la vamos a establecer ahora, ¿no? La vamos a usar en esta charla, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué más? Bien. Entonces, estos son los objetos que vamos a estudiar ahora, ¿no? Son la base de lo que vamos a estudiar. Caso particular, bueno, serían las funciones, ¿no? Porque las funciones las funciones clásicas las pueden considerar como operadores multivaluados donde cada imagen es un conjunto unitario, ¿no? ¿Está bien? Entonces esto extiende a las funciones en ese sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ahora sí, hablemos de monotonía. ¿Qué cosa es monotonía? ¿Sí? ¿Qué es monotonía? Monotonía es la definición de monotonía es una extensión de lo que viene a ser una función creciente en los números reales, ¿no? Una función creciente en los números reales, bueno, si recuerdan cálculo diferencial, o menos que eso inclusive, ¿no? Creciente, significa que si x1 es menor o igual que x2, implica f de x1 menor o igual que f de x2, ¿de acuerdo? Entonces la idea es, bueno, ok, ¿cómo extendemos esta noción de creciente que va de números reales? Bueno, puede ser un intervalo, eso no es problema. A algo más que números reales, por ejemplo, a Rn, ¿no? Una manera es, por ejemplo, introducir una relación de orden en Rn, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ahora definir qué cosa es creciente, pero ya no de RR, sino de Rn, Rn, ¿está bien? Uno podría introducir una relación de orden aquí, ¿no? Y medio que sí se puede, pero no es la manera como vamos a estudiar monotonía ahora, ¿de acuerdo? La idea es reescribir esto, ¿no? ¿De qué manera? Esto es lo mismo que decir, esto es equivalente a decir que 0 menor o igual que x2 menos x1 implica 0 menor o igual que f de x2 menos f de x1. Y esto quiere decir que esta diferencia y esta diferencia tienen el mismo signo. ¿Está bien? Entonces esto es equivalente a decir, bueno, x2 menos x1 por f de x2 menos f de x1 es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces hemos cambiado una definición que usaba el orden de los números reales por una definición que simplemente necesitamos saber operar en el dominio y en el conjunto de partida y llegada, en el dominio y rango, por así decirlo, y tener un producto entre ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta fórmula que está acá la vamos a usarla para definir monotonía para una función de Rn a Rn, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos decir que Rn es monótona. Es monótona. Sí, para todo x1, x2 de Rn. ¿Está bien?
se tiene que, reemplazamos este producto de números por un producto interno, x2 menos x1, f de x2 menos f de x1, mayor o igual que 0. Y esa es la definición de monotonía, ¿no? Esa es la definición de monotonía. Y acá en el slide lo pueden ver, ¿no? ¿Está bien? Con el siguiente detalle, ¿no? Que lo que he escrito acá es para funciones. Vamos a seguir con esto. Lo que he escrito acá es para funciones. Pero también se puede escribir algo similar para operadores multivaluados. Ahora, si tengo t que va de Rn a Rn, un operador multivaluado, ¿está bien? En lugar de escribir así, yo puedo escribir, es monótono. Sí ocurre lo siguiente, ¿no? x2 menos x1, x2, digamos, estrella menos x1 estrella es mayor o igual que 0. Ahora, para todo x1, x2 en Rn, para todo x1 estrella en t de x1, para todo x2 estrella en t de x2. Pero esto, para no escribir así dos líneas, tanta cosa, esto lo puedo reescribir como, puedo poner simplemente así, ¿no? Para todo x1, x1 estrella, x2, x2 estrella, que pertenecen al gráfico del operador. ¿Está bien? Pero como dije que iba a ser una identificación entre operador y su gráfico, puedo poner de frente así mejor, ¿no? Eso, no poner gráfico de t, sino simplemente t. T representa su propio gráfico. ¿Está bien? Ya está. Entonces todo esto que está acá en realidad representa esto que está acá. Y esto es lo que está escrito en el slide. ¿Está bien? Ya está. Pero ahora ya definimos monotonía, que es una, como dije, es una extensión de la definición de creciente de números reales, de funciones reales. ¿Está bien? La hemos definido para Rn a Rn, ¿no? Podemos extender aún más, ¿no? ¿Está bien? Podemos extender aún más, ¿no? Un segundo. Podemos cambiar este Rn por algo que también posea producto interno. Entonces, si ustedes han llevado a análisis funcional, sabrán que en lugar de este Rn, bueno, puedo cambiarlo por H, ¿no? Donde H es un espacio de Hilbert, ¿no? H Hilbert. Bueno, puede ser cualquier espacio producto interno, pero me conviene que haya completitud del espacio, entonces necesito que sea de Hilbert. ¿Está bien? Y más aún, ¿no? Puedo incluso trabajar con cualquier espacio de Banach, y ese es el contexto con el que voy a trabajar ahora, ¿no? Pero en este caso yo no puedo decir de X a X, porque no hay si X es de Banach no tiene producto interno, ¿está bien? Pero sí podemos medio que arreglar eso trabajando de X a X estrella. Recuerden que donde X estrella, recuerden que es el dual topológico de X. Entonces, un operador de este tipo es monótono. Sí, bueno, lo voy a volver a escribir solo por y lo voy a escribir con la notación que está en el slide. Para todo XX estrella, para todo II estrella en el gráfico del operador, se tiene esta relación de monotonía, ¿no? X menos I, X estrella menos I estrella es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Pero ahora, que en el caso de un espacio de Banach, solo para dejar en claro, ¿qué significa esto, no? No es un producto interno, porque esto está multiplicando elementos del primal, del espacio X, con elementos del dual. En este caso, esto significa esta notación, ¿no? U con U estrella representa a U estrella evaluado en U, donde U pertenece a X, U estrella pertenece a X estrella. O sea, esto que está acá significa esta funcional lineal evaluada en este elemento del espacio, ¿no? ¿Ok? Y eso hace el papel de producto interno, ¿no? Y de hecho, ¿no? Si han llevado análisis funcional, recordarán que cuando un espacio es de Hilbert, bueno, estamos trabajando con espacios reales, con espacios de Hilbert es isomorfo o isométrico a su dual, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando este Banach lo cambian por un Hilbert, esto se convierte automáticamente en el producto interno, ¿no?
¿De acuerdo? Si no han llevado análisis funcional, todo esto es RN. No me hagan caso. ¿Está bien? Ya está. Listo. Entonces, ya sabemos que es monótono. Monótono es una monotonía, mejor dicho, es una propiedad que extiende la noción de creciente de funciones en números reales y lo extiende a un nivel suficientemente alto, ¿no? A espacios de Banach con operadores multivaluados, ¿no? Se puede extender más, por si acaso, este Banach lo puedo cambiar por un espacio vectorial topológico, está bien, pero eso ya, bueno, ya no tiene mucho, se puede hacer, ¿no? Pero no es tanto la idea de este trabajo, ¿no? Extender eso, a ese nivel, ¿de acuerdo? Ya está. Por ejemplo, ¿no? Y ejemplos de este tipo de espacios, ¿no? Si tiene una función convexa, ¿ok? Trabajemos con Rn, ¿está bien? Rn convexa y digamos que sea diferenciable, ¿no? ¿Está bien? Convexa y supongamos que sea diferenciable. Entonces su derivada, o bueno, si lo quieren ver también como el gradiente va a ser va a llevar elementos de Rn a Rn, ¿no? ¿Está bien? Entonces este gradiente o este derivada va a ser monótono. En este sentido. ¿Ok? Y si son cachimbos, bueno, eso es lo mismo que decir, bueno, si tienen una función de R a R convexa, su derivada es creciente, ¿no? ¿Está bien? Es un teorema que se ve en cálculo diferencial, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Pero esta nueva noción de monotonía extiende eso, permite hacer esta extensión, ¿no? Si una función es convexa, su derivada es monótona, ¿no? ¿Está bien? Si llevaron análisis convexo, aunque no sé si lo hacen en el curso, me imagino que habla hablado de subdiferencial, ¿no? Si tiene una función ya un poquito más en general, ¿no? De R extendido, convexa, el subdiferencial va de X a X estrella, el subdiferencial es monótono, ¿no? ¿Está bien? Entonces los subdiferenciales son ejemplos recontra clásicos de operadores monótonos, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, una propiedad eh, bastante notable de la monotonía, de los operadores monótonos, es la propiedad de ser maximal. ¿Qué significa que un operador sea maximal? Un operador monótono es maximal si su gráfico no está propiamente contenido en el gráfico de otro operador monótono. ¿Está bien? Ojo, maximal monótono me refiero, ¿no? ¿Está bien? Entonces vamos a decir que un operador T es maximal monótono. Es maximal monótono. En español sería monótono maximal, sorry. Bueno, lo estoy escribiendo en inglés, ¿no? Monótono. Un operador es maximal monótono. O monótono maximal en realidad. Sí, bueno, el operador es monótono para empezar. Y si su gráfico está contenido en el gráfico de otro monótono, entonces no queda otra que sean iguales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, maximalidad significa que el operador es monótono, maximal monótono, o monótono maximal, significa que el operador es monótono y además no puede ser agrandado más de manera monótona, ¿no? Ya es lo más grande posible dentro de los operadores monótonos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Y solamente para fijar las ideas, trabajemos con funciones crecientes, ¿no? Esta es una función creciente, con dominio, digamos, menos 1, 1. Es una función creciente. ¿Está bien? Entonces, como operador, es un operador monótono, de R a R. ¿Está bien? Con dominio menos 1, 1, ¿no? Pero no es monótono maximal. ¿Por qué? Porque yo puedo construir súper fácil, digamos que sea un pedazo de identidad, ¿no? Yo puedo construir súper fácil una extensión monótona, o sea, un operador monótono más grande que él, ¿no? Y que lo contenga, ¿no? ¿Está bien? Entonces esto es monótono, pero no maximal.
pero no es maximal monótono. ¿Está bien? Cabe preguntarse para este ejemplo, ¿no?, que acabo de dibujar, ¿no?, este gráfico, ¿no?, este operador monótono, ¿no?, si habrá otras extensiones monótonas para él, ¿no? Yo dibujé una, ¿no? ¿Habrá otras? Gráficamente, ¿qué piensan? A ver, de paso que asentamos un poquito las ideas, ¿no? ¿Habrá otra extensión, otra función creciente, si quieren verlo en ese contexto? ¿Habrá otra función creciente cuyo gráfico contenga este pedacito que está acá, que no sea este rojo que está aquí? Bueno, sí, ¿no? Puedo haberlo dibujado. Un segundo. Esto también es una extensión monótona, ¿no? ¿Está bien? Esto también. O esta combinación, ¿no? Empieza aquí y continúa por acá, ¿no? ¿Está bien? O por aquí, ¿no? O así inclusive, ¿no? Acá lo dibujé medio decreciente, pero no, es horizontal aquí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este operador monótono, el original, tiene muchas extensiones monótonas, ¿no? No es maximal, pero tiene un montón de extensiones maximales monótonas, ¿no? ¿Está bien? De hecho, también podría ser vertical, ¿no? Porque recuerden que podemos trabajar con operadores multivaluados. Y si yo dibujo esta parte vertical, que está aquí, esto que estoy acá pasándolo encima del plumón, eso sería el gráfico de un operador maximal monótono. Asumiendo, bueno, bajo el supuesto de que vaya a ser. ¿Está bien? Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, es posible verificar, ¿no? Es posible verificar que para cualquier operador monótono, siempre va a haber extensión maximal monótona, ¿no? Entonces, todo T monótono posee extensión, una extensión M maximal, maximal monótona, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, la demostración es usando el lema de Zorn. Si lo han visto, el lema de Zorn sirve para un montón de cosas. Bueno, también se puede, con el lema de Zorn se puede probar esa afirmación, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces ya hemos hablado de monotonía. Ahora, pero el título de la charla es polaridad en monotonía generalizada. Entonces tenemos que hablar de qué cosa es el polar monótono. ¿Está bien? Entonces regresemos aquí, ¿no? Este operador que está aquí, el operador original que yo tenía, tiene un montón de extensiones maximales, ¿no? ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son todas las extensiones maximales de este compadre que está acá, ¿no? Este operador que está aquí, ¿no? Y bueno, acá más o menos, haciendo un gráfico, un dibujo, medio que nos convencemos, tienen que ser operadores cuyo gráfico vive en este pedazo que está acá, ¿no? En este pedazo que está acá. Pasan por aquí, obviamente, porque tienen que contener al operador original, pero además tienen que ser monótonos y vivir en esta parte que está aquí. Todo ese pedazo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, a esta gráfica, a todo esto que está acá, este conjunto, incluyendo todo esto, y todo para los lados, ¿está bien? A eso se le va a llamar el polar. El polar monótono de un operador viene a ser los puntos tales que, de un operador monótono, van a ser los puntos de modo que si le agregan al operador monótono,
Eso, el resultado de la unión sigue siendo monótono. ¿Está bien? Vamos a escribir eso. ¿Ok? Entonces, si tengo un operador monótono, ¿ok? Vamos a considerar, vamos a meter en un conjunto todos los puntos x estrella donde vive el gráfico del operador, tales que el operador, bueno, acá me refiero a gráfico, voy a poner mejor explícito, gráfico del operador, incluyendo el punto extra, esto es monótono. ¿Está bien? Eso es monótono. Son todos los puntos que agregándoles al operador original, el resultado sigue siendo monótono. ¿Está bien? Entonces, a este conjunto que está acá se le va a llamar, o se le va a anotar como T, con un superíndice mu. ¿Está bien? Y eso se le llama el polar monótono de T. ¿Está bien? Este conjunto fue definido en el 2005, ¿no? Por Juan Enrique Martínez Legaz y Benares Baiter, ¿no? ¿Está bien? No es por nada, bueno, Baiter fue mi asesor de doctorado, ¿no? De él aprendí esta observación, aunque es súper común, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hay una manera distinta de escribir esto, ¿no? Y esa es la manera que vamos a usar, ¿no? Otra manera de escribir equivalente, este operador, estoy definiendo el gráfico, debería poner acá GR, ¿no? Pero recuerden que estamos haciendo la identificación gráfico con operador, ¿no? Estoy diciendo que el operador polar es un operador cuyo gráfico es todo esto, ¿no? ¿Está bien? Y acá también, si gustan. ¿Así? Entonces, el gráfico del polar también se puede escribir como los puntos XX estrella, que están en relación monótona con todos los puntos de T. Está en relación monótona con todo punto de T. Y eso se escribe de esta manera, ¿no? Va a ser muy familiar, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces, el conjunto polar o el operador polar del operador T son todos los puntos que están en relación monótona, eso se le llama relación monótona, con todos los puntos de T. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Y solo para verlo en en R2, ¿no? Dos puntos están en relación monótona, dos puntos satisfacen eso, si uno está a la derecha y hacia arriba del otro. ¿Está bien? O si dos puntos forman el gráfico de una función creciente, ¿no? Entonces, dos puntos están en relación monótona, significa que 7XX estrella y estrella está arriba y hacia la derecha de XX estrella o abajo a la izquierda, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estar arriba a la derecha significa que está así, ¿no? ¿Está bien? Uno está arriba y a la derecha del otro, en R. ¿Está bien? Eso significa que están en relación monótona. ¿Ok? Y también podemos ver entonces, ¿ok? Podemos ver que, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que nosotros vimos hace un ratito, ¿está bien? ¿Cuál es el conjunto de puntos o qué puntos cumplirán que están en relación monótona con todos estos que están aquí, ¿no? Bueno, pueden notar de que si este es mi operador original, por ejemplo, él está en relación monótona con él, 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 con todos, ¿no? Él también, él también, él también, él también, él también. Uno por aquí ya no, ¿no? Porque no está en relación monótona con él. Con todos ellos sí, con esta parte sí, pero con él no. Entonces él no. Con él, con él, con él, con él, con él.
pueden verificar que todos estos puntos son los que están en relación monótona. Entre sí no, pero cada punto por separado está en relación monótona con todo este gráfico, ¿no? ¿Está bien? Y por acá de este lado también, ¿no? ¿Les resulta familiar? Eso, ¿no? ¿Está bien? Esto que está aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, este sería el polar. Si este es el operador T, esto que está en morado aquí, sería el gráfico del operador polar. ¿De acuerdo? Ese es el gráfico del operador polar. Y una propiedad interesante de este polar es justamente lo que observamos aquí. ¿Está bien? Que el polar, cuando T es monótono, el polar es la unión de los gráficos de todas las extensiones maximales monótonas del operador T. ¿Está bien? El polar contiene todas las extensiones maximales monótonas del operador T. ¿Está bien? Ya está. Entonces ya sabemos qué es el polar, y bueno, el polar tiene propiedades, por ejemplo, y acá ya lo podemos ver ya lo podemos ver aquí. ¿Está bien? Un operador es monótono, acá sí quiero hacer por el slide. Listo. Un operador es monótono, significa que está contenido en su polar. ¿Está bien? Maximal monótono significa que es igual a su polar. ¿Está bien? Y también se puede caracterizar algo llamado premaximalidad. Premaximalidad significa que podría no ser, no necesariamente es maximal, monótono, pero solamente tiene una extensión maximal monótona. Entonces, un operador se llama premaximal, ¿está bien? Si tiene una única extensión maximal monótona. ¿Está bien? Entonces, también usando este polar monótono se puede caracterizar premaximalidad, ¿no? Un operador es premaximal si tanto el operador como su polar son monótonos. ¿Está bien? Y un ejemplo de eso es un ejemplo gráfico, ¿no? de un operador premaximal. Sería algo así, por ejemplo, ¿no? Este es un operador monótono, se puede verificar. De hecho, es el gráfico de una función. Bueno, si acá le ponemos huequitos, ¿sí? Sería el gráfico de una función creciente, ¿no? ¿Está bien? Si acá lo lleno sería un operador multivaluado, ¿no? Porque acá sería la imagen sería 2 puntos, ¿no? ¿Está bien? Es un operador monótono, pero no es maximal, ¿no? Pero dense cuenta que tiene una única extensión maximal monótona. ¿Está bien? Que sería el mismo gráfico, incluyendo este pedazo que está aquí. ¿Está bien? O sea, esto sería T, y esta es la única extensión maximal monótona de T. Que precisamente se puede verificar que es justamente T polar, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces ahora sí, ya hablamos de polar, monótono, pero la charla, como dije, es hablar del polar para cosas que no necesariamente son monótonas, sino tenemos que establecer ahora qué cosas, o establecer ahora generalizaciones de monotonía. Y ese es el tema de hoy, ¿no? ¿Está bien? Entonces hablemos de qué cosas son operadores cuasi monótonos y pseudo monótonos. ¿Está bien? Cuasi monótonos y pseudo monótonos. Segundo. Ya está. Entonces, recordemos que un operador monótono
significa esto. Para todo, par, ¿no? XX estrella y estrella en T. ¿Está bien? Y esta que está acá se puede escribir de la siguiente manera, en realidad. Lo voy a escribir ya de la manera que me conviene. Sería I menos X, X estrella, más X menos Y estrella. Es solo reordenar y bla, bla, bla. Menor o igual que 0. ¿Está bien? Ya está. Entonces, esto quiere decir, cuando escribimos de esta manera, esta desigualdad la escribimos de esta manera, quiere decir que por lo menos uno de los dos tiene que ser, menor o igual que 0. O entonces, o dicho de otra manera, esto que está aquí implica que si, por ejemplo, I menos X, X estrella, es mayor o igual que 0, entonces X menos Y estrella es menor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un operador que satisface, que para todo par de elementos del gráfico, satisface esto que está aquí, en este caso decimos que el operador T es pseudo-monótono. Un operador pseudo-monótono es aquel que para todo par de puntos del gráfico, si se tiene esta desigualdad mayor o igual que 0, esto que está acá mayor o igual que 0, entonces el otro tiene que ser menor o igual que 0. ¿Está bien? Y esto que está acá, esta implicancia en particular también implica que si I menos X, X estrella, mayor estricto que 0, implica X menos Y estrella, menor o igual que 0. Y cuando un operador cumple esto, para todo par de puntos de su gráfico, decimos que el operador T es cuasi-monótono. Cuasi-monótono. ¿Ok? Entonces tenemos dos nuevas definiciones, ¿no? Pseudo-monótono y cuasi-monótono. Pseudo-monótono significa que para todo par de puntos del gráfico se satisface esta implicancia. Cuasi-monótono significa para todo par de elementos del gráfico se satisface esta implicancia que se ve. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto que acabo de dibujar es el gráfico de un operador pseudo-monótono. Y también es cuasi-monótono. ¿Ok? Es pseudo-monótono y cuasi-monótono. Y no es monótono, obviamente, ¿no? Porque esto no es el gráfico de una función creciente. ¿Está bien? El gráfico de una función de este tipo este es el gráfico de un operador cuasi-monótono, pero no es pseudo-monótono. ¿Está bien? Pero no es pseudo-monótono. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de este trabajo es dar una definición o buscar una definición análoga al polar monótono. ¿Está bien? Análoga al polar monótono. Pero para esas nuevas definiciones de monotonía, ¿no? Para pseudo-monotonía y cuasi-monotonía, ¿no? Es decir, queremos buscar una especie de polar pseudo-monótono y un polar cuasi-monótono. ¿Está bien? Esa es la idea de este trabajo, ¿no? Entonces, y eso es lo que hicimos, ya está hecho. Aún hay bastantes propiedades que buscar, está bien, estamos en eso también.
Entonces, el objetivo de esa charla es más o menos ver las primeras propiedades, ver qué se puede hacer y todo eso, ¿no? Un ratito. De acuerdo, entonces, ¿cómo definir entonces un polar para este tipo de operadores? No es muy difícil en realidad. La idea es reescribir estas definiciones que hemos puesto acá, ¿no? ¿Está bien? La idea es escribir esta implicancia de otra manera, o en realidad es fijarse en realidad en la definición de monotonía, ¿no? La definición monotonía está diciendo básicamente ninguno de estos dos términos, o mejor dicho, ninguno de estos dos términos puede ser, mejor dicho, uno de estos dos términos tiene que ser menor o igual que cero. ¿Está bien? Esa es la que dice la definición de monotonía, ¿no? Entonces, podemos reescribir, ¿no? T pseudo monótono lo podemos reescribir como para todo par de puntos. En realidad lo voy a escribir así. El mínimo de entre i menos x, x estrella, x menos i, y estrella, es menor estricto que cero, o ambos tienen que ser cero. Y esa es la definición de pseudo monótono en términos del mínimo entre estos dos términos, ¿no? ¿De acuerdo? Y T es cuasi monótono. Sí, lo mismo, para todo par de puntos de gráfico. ¿Está bien? El mínimo es menor o igual que cero. ¿Está bien? Es menor o igual que cero. Ya está. Entonces, esto es lo que usamos nosotros para definir la nueva noción de polar pseudo monótono y cuasi monótono. Entonces, ¿qué cosa es el polar? Empecemos con cuasi. Cuasi fue, de hecho, el primer ejemplo que nosotros vimos. Luego estudiamos el caso pseudo. ¿Está bien? Pero empecemos con cuasi, ¿no? Un operador T, el polar, si T es un operador, el polar cuasi monótono, vamos a llamarlo polar cuasi, lo denotamos con esta letra, P nu, ¿está bien? Son todos los puntos XX estrella, tales que están en relación cuasi monótona con el operador T, es decir, cumplen esto que está aquí. Para todo I y estrella en T. ¿Está bien? Comparen con la definición de polar monótono, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Estamos cambiando esto que está acá, que es equivalente a, bueno, algo que en términos, estos dos términos, con un mínimo, ¿no? ¿Está bien? Y ese es el polar cuasi monótono. Y el polar pseudo monótono es similar. ¿Sí? Pseudo monótono lo denotamos con la letra ρ. Son los XX estrella, tales que o bien el mínimo es menor que cero, o bien esos términos son iguales a cero. Eso que está acá, ¿no? ¿De acuerdo? Esos son el polar casi y el polar pseudo. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Está bien? Entonces el polar cuasi significa esto menor o igual que cero. Polar pseudo significa o bien es menor que cero, o bien estos dos términos son iguales a cero. Y los polares se definen con esa definición de cuasi pseudo monótono,
eh, monótonamente relacionados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, una vez que tenemos esa definición, bueno, la intención fue buscarle propiedades, qué propiedades tenía, cómo se relacionaba con el polar monótono, um, qué se puede obtener, qué propiedades se pueden demostrar quizás más fácil, cómo estudiar maximalidad, maximalidad cuasi, maximalidad pseudo, con esos objetos, ¿no? Y como mencioné, eh, el primer caso fue estudiar el caso cuasi en realidad, ¿está bien? El primer caso fue estudiar el caso cuasi y luego pasamos a estudiar el caso pseudo, ¿no? Entonces, se puede verificar, ¿no?, que el polar monótono en general siempre es más pequeño que el polar pseudo, y el polar pseudo es más pequeño que el polar cuasi. Entonces el polar cuasi agrega mucho más puntos a la sopa, por así decirlo, ¿no? ¿Está bien? El polar cuasi es más grande que el polar monótono. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, no pensaba hacer este ejemplo, pero ya que estamos con los ejemplos. Si ese es mi operador T, que dense cuenta que es monótono, ¿está bien? Es monótono y por ende también es cuasi monótono y también es pseudo monótono. ¿Está bien? Monotonía implica cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces vimos que su polar monótono era simplemente agregarle estos puntos que están acá, ¿no? Era T junto con estos puntos que están aquí, ¿no? ¿Está bien? Se puede verificar que el polar pseudo va a ser algo así, miren. A ver, esto era así, me parece. Así. ¿Está bien? Todo esto. Este es el polar pseudo. Donde, ojo que el operador está aquí. Este es el polar pseudo. ¿Está bien? A ver, lo voy a agrandar un poco aquí. Ahí está. El polar monótono era esto, recuerden. Este era el polar monótono. El polar pseudo, medio que incluye estos puntos que están acá, ¿no? ¿Está bien? Estos puntos que están acá también son incluidos en la relación pseudo, ¿no? ¿Está bien? Y el polar cuasi sí es todo, ¿no?, incluyendo el eje X. Y este es el operador original. El operador pseudo tiene más cuidado con los ceros aquí, ¿no? ¿Está bien? El operador pseudo tiene un poco más de cuidado con los ceros. El polar cuasi sí agrega todo el eje X ahí a la cuestión aquí. ¿Está bien? Es el operador cuasi. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre el monótono, que dense cuenta que es más pequeño que el pseudo, y el pseudo es más pequeño que el cuasi. En el sentido de gráficos, ¿sí? En el sentido de gráficos. Ya está. Entonces, eso es. Vamos a ver qué propiedades más hemos obtenido. Por lo menos con el caso cuasi, el caso cuasi seguro puede ser. No sé si habrá tiempo, pero por lo menos hay que hablar del caso cuasi monótono. Entonces, estas son las propiedades que tienen los tres polares en realidad. ¿Está bien? Acá usé este simbolito trébol, pero este simbolito trébol puede representar al polar monótono, al polar cuasi y al polar pseudo, ¿no? Entonces, los tres polares tienen las mismas propiedades básicas, ¿no?, que son que respetan la unión y la intersección, o sea, polar de la unión es intersección de los polares, cualquiera de los tres polares. El operador siempre está incluido en el bipolar, cualquiera de los tres polares. El tripolar es igual al polar, cualquiera de los tres polares nuevamente. Y tomar polar hace que se invierta la inclusión en gráficos, es decir, si el gráfico de T está incluido en el gráfico de S, entonces el polar de S está incluido en el polar de T. ¿Sí? Y los tres polares también nos ayudan, bueno, al igual que en un caso monótono, los dos polares nuevos, ¿está bien?,
nos ayudan a detectar monotonía, cuasi monotonía, pseudomonotonía y maximalidad también, ¿no? Es decir, y acá, bueno, estamos usando este cuadradito para representar cuasi y pseudo, ¿no? Si el operador es cuasi monótono, sí, solamente sí, está incluido en su polar cuasi monótono. El operador es maximal cuasi monótono, si el gráfico es igual al gráfico de su polar cuasi monótono, y así, lo mismo con pseudo. ¿Está bien? Y también el polar, por ejemplo, cuasi monótono, es la unión de todas las extensiones maximales cuasi monótonas del operador. ¿De acuerdo? Y lo mismo con el caso pseudo. ¿Ok? Entonces, todas las propiedades interesantes que teníamos, acá está, todas estas propiedades que nosotros teníamos para monotonía con el polar monótono, lo recuperamos con el polar cuasi monótono y con el polar pseudo monótono. Entonces, son buenas definiciones, no es que simplemente eh, definimos y bueno, eso debe ser, ¿no? No, se recuperan propiedades y eso es algo muy bacán, ¿está bien? Conseguimos recuperar las propiedades clásicas mínimas, mejor dicho, que debería tener un polar. ¿Está bien? Ya está. Eh, este slide es un poco técnico. ¿Está bien? En este slide básicamente lo que estoy diciendo es que las imágenes del operador, del polar cuasi monótono, tienen una característica bien comportada. ¿Está bien? Es un conjunto cerrado, es un conjunto convexo, es un conjunto cónico. ¿Está bien? Y, y solo tenemos ahí un ejemplo, pero que lo puedo poner en el contexto de los reales. ¿Está bien? Si tengo los reales, por ejemplo, y tengo la función identidad, ¿sí? Si tengo los reales, si tengo la función identidad, esta es mi función, identidad. ¿Qué significa tomarle el polar cuasi monótono? Significa a cada punto tomarle cono. Recuerden que si yo tengo un conjunto, acá está en R2, por ejemplo, tomarle cono significa multiplicar cualquier elemento de ese conjunto por todos los reales positivos, ¿no? Y unir eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces el cono de un conjunto viene a ser algo así, ¿no? ¿Está bien? Entonces si este es mi conjunto S, todo esto viene a ser el cono de S, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tomarle cono a las imágenes significa, si yo tengo acá mi X, y este es mi I de X, entonces a este puntito lo multiplico por todos los números positivos. Entonces me queda algo así, ¿no? ¿Está bien? Y así, tomarle cono a cada imagen significa, a nivel de gráfico, tomar todos estos, ¿no? ¿Ok? Y aquí también. Así. Y me queda este gráfico que está acá, ¿no? De acuerdo. En realidad aquí me parece que está incompleto. Acá debería ser incluyendo el eje Y, ¿no? Debe incluir esto que está acá para que sea realmente el polar. Acá no está puesto, pero sí debería incluir esto. ¿Está bien? Entonces, para la identidad, ojo, recuerden que la identidad es un operador maximal monótono. Entonces, la identidad es un operador maximal monótono. ¿Ok? Pero no es un operador maximal cuasi monótono. ¿Está bien? Porque todo lo que está aquí, hay operadores cuasi monótonos que son más grandes que él. ¿Está bien? Entonces, la identidad es un operador maximal monótono, pero no es maximal y cuasi monótono, pero no es maximal, cuasi monótono. ¿Está bien?
Es maximal, pero no es maximal para los cuasimonótonos. Es maximal solamente para los monótonos. ¿Está bien? Es el monótono más grande es el monótono más grande, ¿no? Ya no puedes agregarle ningún punto y que siga siendo monótono, ¿no? Pero sí pueden agregarle puntos de modo que siga siendo cuasi-monótono. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Ok? Entonces, dense cuenta, lo que observamos también fue, al estudiar este tipo de polares, es que el polar, en el caso cuasi-monótono, eh, preservaba los conos. ¿Eso qué significa? Daba lo mismo considerar un operador que considerar el operador tomándole cono a cada imagen. Entonces, y eso lo que iba a dar lugar es que da lo mismo tomarle cono a un operador y luego tomarle polar, porque el cono con el polar es medio, el polar cuasi-monótono no se afectaba si tomábamos cono previamente, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo acá, ¿está bien? Es que tomarle polar a un operador, en este lema, tomarle polar a un operador, es lo mismo que tomarle polar al operador tomándole cono antes a cada imagen. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y eso es lo mismo que el polar tomándole cono a cada imagen también. ¿Ok? Entonces, en el caso cuasi-monótono, tomarle cono a cada imagen en realidad no afecta mucho el análisis del operador, ¿no? Entonces podemos simplemente suponer que tenemos un operador y podemos tomarle cono a cada imagen, ¿no? ¿Está bien? Y va a ser básicamente el mismo operador, no va a faltar o no va a sobrar información del operador. ¿Está bien? Y también descubrimos que en realidad este eje X, el X por 0, ¿está bien? Tampoco afectaba el análisis del operador. Entonces a un operador le podíamos agregar, tomarle cono, y podíamos agregarle al eje X, y básicamente es el mismo operador. No estábamos añadiendo información adicional. ¿Está bien? Entonces, a este operador que está acá, si tenemos un operador T, al operador T tomándole cono y agregándole el eje X, a ese operador lo llamamos T con sombrero invertido, ¿no? ¿Está bien? Y en realidad da lo mismo tomarle polar al operador original que a este operador T sombrero invertido, ¿no? ¿Está bien? Y de hecho el operador es cuasi monótono si solamente si su sombrero invertido está contenido en el polar del operador T. ¿Está bien? Y este operador sombrero invertido nos va a servir para el siguiente slide. Entonces, sucede lo siguiente, ¿no? En el 2013, Didier Afzal y Andrew Eberhardt sacaron un paper hablando también de operadores cuasi monótonos. Y ellos daban una definición de maximalidad para operadores cuasi monótonos, pero no era la definición clásica de maximal en el sentido de la inclusión, ¿no? Sino era una definición un poco más trabajando con el dominio efectivo del operador. ¿Qué cosa es el dominio efectivo del operador? Es lo voy a poner acá. Un segundo. Si tengo un operador de XX estrella, ¿está bien? Recuerden que su dominio son todos los X, tal que T de X no es vacío. ¿Está bien? Pero también se puede hablar del dominio efectivo, que lo voy a llamar EDOM. Y en este caso son los X, tales que su T de X no es el elemento unitario 0. ¿Está bien? No es el elemento unitario 0, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un operador cuyo gráfico es así, digamos que este sea 1 y menos 1, si ese es el gráfico de mi operador, su dominio, bueno, sería menos 1, 1, ¿cierto? Pero su dominio efectivo sería solamente el menos 1 y 1, ¿no? ¿Está bien? Serían solamente estos dos, ¿no? Estos patas no pertenecen al dominio efectivo, porque aquí prácticamente el operador es básicamente solamente el 0, ¿no? ¿Está bien? Y ese dominio efectivo es útil para
o aparece bastante en el estudio de los operadores cuasi monótonos. ¿Está bien? Entonces, la definición que dieron estos autores, que de hecho Didier Auxel es el asesor de doctorado de John Codring, entonces ellos decían, bueno, un operador va a ser maximal, en el sentido de ellos, si el operador es cuasi monótono, y además para cualquier otro operador cuyo cono, cuyo cono en el sentido de las imágenes contiene al operador T, para todo elemento solamente el del dominio efectivo, entonces los dominios efectivos deben coincidir y las imágenes a nivel de conos tienen que ser iguales para todo elemento del dominio efectivo. Entonces, esta definición es una definición diferente, digamos, de maximalidad cuasi monótona, y nosotros en el paper lo llamamos AE, A por Auxel y E por Eberhard, AE maximalidad. Entonces, lo que nosotros conseguimos probar fue que esta definición de AE maximalidad es básicamente la misma definición de maximalidad. Un operador es AE maximal, o sea, maximal en el sentido de ellos. Sí, solamente sí, hay varias equivalencias, pero es básicamente sí, solamente sí, su T sombrero invertido es igual al polar cuasimonótono de T. O dicho de otra manera, el T sombrero invertido, o sea, el T tomándole cono y agregándole el eje X, que da lo mismo, ¿está bien? T tomándole cono y agregándole el eje X, es maximal en el sentido clásico, o sea, en el sentido de la inclusión. ¿Está bien? O sea, básicamente dijimos, bueno, la definición en realidad esta definición es lo mismo que la definición clásica, no hay mucho más que eso, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ellos también hacían, en el mismo paper hacían otras cosas, así que no es que hayamos anulado su definición, ¿no? Ellos hacían algunas otras cosas más, ¿no? ¿Está bien? Pero en realidad su definición es básicamente, bueno, es decir, que este T compresión, T sombrero invertido, es maximal en el sentido cuasi, ¿no? ¿Está bien? Y conseguimos probar, y con eso ya termino la parte cuasi monótona, conseguimos probar otras cosas más, pero esto también me parece interesante. Hablamos de premaximalidad cuasi monótona. Recuerden que premaximalidad significaba una única extensión maximal, ya sea mono, cuasi o pseudo, ¿no? En este caso estamos trabajando en el caso cuasi. Entonces, un resultado bastante interesante del 94 de Didier Auxel, Marc Lasson y Jean-Noël Corolec, está bien, establece que si tienen un operador cuasi monótono, pero mejor dicho, si la traslación vertical, o sea, al operador le sumamos cualquier alfa estrella, si esta traslación vertical del operador es cuasi monótono para todo alfa estrella, ¿está bien? Recuerden, es como sumarle a la función una constante. ¿Está bien? Tengo una función cuasi monótona, pero de modo que si le sumo cualquier constante, ese resultado sigue siendo cuasi monótono. Entonces, si ocurre eso, estos autores probaron que el operador T tiene que ser monótono. ¿Está bien? Entonces, Didier Auxel y Andrew Eberhard también probaron algo similar, ¿no? Con la maximalidad de ellos, ¿no? Con A maximal, entonces T es maximal monótono, ¿no? Nosotros conseguimos probar, usando el polar cuasi monótono, que si la traslación vertical del gráfico de un operador premaximal cuasi monótono, si toda traslación vertical es premaximal cuasi monótona, entonces tiene que ser premaximal monótona, que es una especie de análogo a esto, pero en el caso premaximal. ¿Está bien? Es un análogo de esta afirmación del 94 en el caso premaximal. ¿De acuerdo? Y eso es en principio, no sé cuánto tiempo me queda, los organizadores me pueden decir, si no sería un buen momento para me faltaría hablar del caso pseudo, pero prefiero no extenderme mucho tampoco. ¿Segundo? Buenas tardes, doctor Orestes. Disculpe, le quedan más o menos 20, 25 minutos todavía. Ah, sí, ya, está bien. Ya, bacán. Entonces, entonces voy a seguir. Gracias.
Bien, entonces eso sería el caso cuasi, ¿no? Entonces, en el caso cuasi, logramos hacer algunas cosas, está bien. Y ahora veamos el caso pseudo. En el caso pseudo, bueno, esto también es técnico, y es similar a este slide, lo voy a retroceder, sorry. Es similar a este slide donde probamos que las imágenes del polar pseudo monótono, cuasi monótono, tienen características bien comportadas. Igual acá, ¿no? Está bien. Probamos que las imágenes del polar pseudo monótono, perdón, acá debería ser rho, está bien, acá es rho, no, está bien, es el polar, ese es el polar, estamos hablando del polar pseudo, está bien. Y las imágenes del polar pseudo son convexas y cónicas, ¿no? Ya no necesariamente son cerradas, las imágenes ya no necesariamente son cerradas, pero por lo menos son convexas y cónicas, ¿está bien? Y eso lo hicimos, bueno, con un par de conjuntos que están aquí, no voy a entrar en detalles con respecto a esto. ¿Está bien? Entonces, en este caso, en el caso pseudo monótono también hay una definición alternativa de maximalidad, que es la demaximalidad. Esa definición fue establecida por Nicolás Hatzisadas en el 2003. ¿Está bien? Entonces, un operador es maximal, es D maximal pseudo monótono. Si existe otro operador S, pseudo monótono, equivalente al operador T, ¿qué significa equivalente? Equivalente significa que tienen el mismo dominio, el mismo conjunto de ceros y las mismas imágenes cónicas. Las mismas imágenes cónicas en los ceros, en todo elemento del dominio excepto los ceros, mejor dicho. Eso significa que dos operadores son equivalentes. Por ejemplo, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo así. Ese operador con este operador. Esos dos operadores son equivalentes. ¿Está bien? Esos dos operadores son equivalentes. Tienen el mismo dominio. ¿Está bien? El mismo conjunto de ceros, bueno, que es el cero. ¿Está bien? Y no tienen las mismas imágenes, pero si yo le tomo cono a las imágenes, me queda lo mismo básicamente, ¿no? Los conos sí son iguales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso significa que los operadores sean equivalentes. Entonces, un operador de maximal, ¿está bien? Un operador se llama D maximal si existe un operador equivalente al operador T que no tiene una extensión pseudo monótona, pero con el mismo dominio. ¿Está bien? Es decir, básicamente está diciendo, es maximal, pero solamente en su dominio. Puede tener una extensión con un dominio más grande, pero con el mismo dominio, no. Ese es maximal solamente en el dominio. Entonces, Nicolás Hatzisadas definió un operador alternativo al operador T, similar a nuestro T invertido en el caso cuasi, ¿no? Que es este que está aquí. ¿Está bien? En el caso de los ceros, bueno, es tomar cono normal a cierto conjunto, que, bueno, no lo he definido acá, está en mi paper, es un cono normal. En el caso de los elementos que no están en los ceros, toman un cono estricto, ¿está bien? Y si el elemento no está en el dominio, es el vacío, ¿está bien? Es una especie de tomarle cono a los elementos, pero con la restricción de tener cuidado con los ceros. ¿Ok? Entonces se tiene que si para cualquier T pseudomonótono, ¿está bien? Si T es equivalente a su T sombrero, y si T es equivalente a ese pseudomonótono, entonces ese está incluido en el T sombrero. O sea, este T sombrero es una especie de compresión, en lo más posible en el dominio del operador. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros hicimos fue usar toda nuestra maquinaria del polar pseudomonótono, ¿está bien? Primero para mejorar esta definición, ¿no? ¿Qué es este sombrero, ¿no? Conseguimos ponerlo en términos del polar, de nuestro polar pseudomonótono, ¿no? De hecho, es fácil verificar lo siguiente, ¿no? T siempre está contenido en su T sombrero, ¿está bien? Y su T sombrero siempre está contenido en el polar pseudomonótono restringido al dominio del operador T.
del T sombrero. Y eso está contenido en el polar pseudomonótono restringido al dominio del operador T del operador original. ¿Está bien? Entonces, conseguimos dar una caracterización de D maximal pseudomonótono de la de Hatch-Savas. Un operador T es D maximal pseudomonótono si solamente si estos dos coinciden. Estos dos que están acá coinciden. ¿Ok? Y además, si T es pseudomonótono y su dominio es convexo, entonces estos dos coinciden. ¿Ok? Y esta proposición extiende un resultado de Hatch-Savas, ¿no? Que es si, bueno, una vez teniendo esta proposición, si él es igual a él, mejor lo pongo aquí, si él es igual a él, si estos dos son iguales, debido a esta inclusión, todos estos son iguales, ¿no? ¿Ok? Pero eso significa, si él es igual a él, entonces eso significa que él es igual a él, entonces T es D maximal pseudomonótono, ¿no? ¿Ok? Y si el dominio es convexo, se tiene la inversa, ¿no? Si T es D maximal pseudomonótono, entonces se tiene esta igualdad. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá es un corolario de ello, en realidad, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, para terminar, vamos a hablar de desigualdades, problemas de desigualdad variacional, ¿no? Un segundo. Entonces, los problemas de desigualdad variacional, bueno, tienen que ver con un operador y un conjunto. ¿Está bien? Si tengo T que va de un operador multivaluado, algo así, ¿okay? Y un conjunto K en X, hay dos tipos de problemas de desigualdad variacional. El clásico, que es el de Stampacchia, y el dual, que es el de Minty, ¿no? Pero el clásico, que es lo voy a denotar así, dados estos dos elementos, un operador y un conjunto, mi problema es buscar o hallar un elemento de K que satisfaga esto que está aquí, de modo que exista un X estrella en T de X, X estrella en T de X, que satisfaga esta desigualdad, I menos X, X estrella, mayor o igual que 0, para todo I en K. ¿Está bien? Y lo voy a anotar S, B y P por S por Stampacchia, ¿no? Stampacchia. Creo que no va la H, ¿no? ¿Está bien? Y el M, B y P, que es el problema de desigualdad variacional de Minty, ¿está bien? Trata de hallar X en K, tal que X menos Y estrella es menor o igual que 0 para todo Y estrella en T, para todo Y en K. ¿Ok? Entonces, al conjunto de solución de este problema, o sea, al conjunto de los X en K, el conjunto de los X en K que satisfagan todo esto que está aquí, lo voy a denotar como S de TK. Y el conjunto de los X en K que satisfagan esto que está aquí, lo voy a denotar M de TK. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo una función de Rn a R, ¿está bien? Y considero el operador T como el gradiente de F, o la derivada, si lo quieren ver así también. ¿Está bien? ¿Qué cosa es S de TK? Para este caso particular. Viene a ser los X en K, ¿ok?
los X en K, tales que I menos X, gradiente de F en X, es mayor o igual que 0. Para todo I en K. ¿Y qué significa esto? Bueno, gráficamente esto que está acá significa lo siguiente, ¿no? Si yo tengo acá mi conjunto K y supongamos que K es convexo, ¿está bien? Y tengo una solución de ese problema de desigualdad variacional. Esto que está acá me está diciendo que el vector xy con el vector gradiente hacen ángulo agudo. ¿Está bien? El ángulo entre el vector xy y el gradiente es agudo. Eso significa que los vectores, para cualquier i, ¿no? Eso significa que el gradiente tiene que ser algo así. Pero si el gradiente es algo así, si el gradiente está de esa manera, significa que este x es un mínimo local de f en K. ¿Está bien? Y si pedimos incluso, ¿no?, que f sea convexa, ¿ok? Entonces tenemos más todavía, ¿no? Las soluciones de ese problema de desigualdad variacional se convierten en los mínimos de la función f, ¿no? ¿Está bien? Y claro, ¿no? Y eso es claro porque aquí en este caso, si el gradiente apunta de este lado, recuerden que el gradiente es la dirección de máximo crecimiento, ¿no? Entonces, la función f no puede valer menos acá, ¿no? No puede haber una dirección de descenso adicional, ¿no?, ¿está bien?, que caiga dentro de K, ¿no? Eso me imagino que lo han visto en el curso de programación no lineal, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el problema de desigualdad variacional en este contexto es simplemente buscar mínimos de una función, ¿no? Solo que ahora está puesto en términos de un operador multivaluado y un conjunto, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, es interesante trabajar con ese tipo de problemas, ¿no? Y lo que nosotros hicimos fue relacionar, yo casi ya voy a, un segundo, ya está. Lo que hicimos fue relacionar los polares pseudo y cuasi monótonos con las soluciones, los conjuntos solución de ese tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el conjunto solución del problema de desigualdad variacional en el sentido de Stampacchia del polar pseudo está contenido en el conjunto solución del problema de desigualdad variacional en el sentido de Minty del operador original. Y lo mismo, pero Stampacchia del operador original está contenido en Minty del polar pseudo monótono. ¿Está bien? Y como consecuencia tenemos estas inclusiones que está acá, ¿no? Cuando T es pseudomonótono tenemos este conjunto de inclusiones, ¿no? O sea, Stampacchia siempre está contenido en Minty, pero además en el medio hay esos conjuntos soluciones usando el operador, el polar pseudomonótono, ¿no? ¿Está bien? Y ¿dónde está? Y de esa manera nosotros obtenemos entonces, bueno, un lema, pero no lo voy a mencionar, obtenemos caracterizaciones de cuasimonotonía también en este caso, ¿no? Un operador es cuasimonótono si solamente si el conjunto solución, en el caso Minty, del polar cuasi está contenido en el conjunto solución Minty del operador original para cualquier conjunto K. ¿Está bien? Como consecuencia de eso, ¿no?, tenemos una caracterización de premaximalidad del operador. Un operador es premaximal cuasi-monótono si el operador, los conjuntos soluciones Minty del operador y su polar cuasi siempre coinciden para cualquier conjunto K. Entonces nosotros conseguimos caracterizar cuasimonotonía premaximal en términos con los conjuntos soluciones del operador y su polar cuasimonótono. ¿Está bien? Entonces, voy a parar por aquí. Bueno, este es un resultado de John. Eso sí, no voy a hablar de eso. Algunas referencias, ya para terminar. Estos papers
acá aparecen sometidos, pero en realidad no, ya están publicados, me olvidé de actualizar la referencia, está bien. El paper de Maximality of Quasi-Monotone Operators salió en Set Value Analysis, y este paper del polar pseudomonótono apareció en Optimization hace un par de años, ¿eh? Está bien. Este es el paper de Didier Aussel y Eberhard, está bien, salió en Mathematical Programming en el 2013. Y este es el paper original de Juan Enrique Martínez Legazzi y Benares Walter, donde define el polar monótono, ¿no? Es un paper del 2005 que apareció aquí, ¿no? ¿Está bien? Es un paper bastante interesante. ¿Está bien? Si ustedes están empezando a ver teoría de operadores monótonos, es algo que tienen que leer de todas maneras. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias, profesor, por la exposición. Y bueno, en este espacio se resolverán las dudas en caso que alguno de los oyentes tenga alguna consulta para el expositor. Si tienen alguna consulta, ponen el chat para darle pase a que realicen sus preguntas. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Agradecerle en nombre del grupo por el tiempo que se dio para realizar esta exposición. Ha sido una exposición muy agradable y creo que al menos para la mayoría que está en pregrados ha habido muchos conceptos nuevos que quizás no se llegue a ver durante la carrera, pero bueno, gracias a esta exposición se conoce digamos que una nueva área, ¿no? Que no se ve tanto en pregrado. Sí, esto sería como una continuación del curso de análisis convexo. No sé si ya no se da en tercer ciclo, ya no, ¿no? No, ahora con la nueva malla me parece que está en octavo ciclo, séptimo ciclo. Claro, entonces sería como una continuación de eso, ¿no? No recuerdo exactamente los temas de ese curso, pero sí, el punto de partida de esto es básicamente el curso de análisis convexo y también un poco de programación no lineal, ¿no? Sí, bueno, en mi caso pude relacionar varios conceptos que había visto en el curso de convexo. Claro. Ujú. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, doy por terminada esta charla y nuevamente agradecer al profesor por el tiempo que se dio para realizarla. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, Listo. hasta luego.